Bien, la idea, ahí están bien. Perfecto. La idea con el tema de listas, o sea, nosotros ahora ya vamos a arrancar viendo un montón de estructuras. Y vamos a empezar por las más tranquilas, las más simples, que son las listas, ¿sí? Que son estructuras lineales. Pero de acá en adelante lo que vamos a empezar a ver son todas varias estructuras, ¿sí? Las más importantes van a ser, bueno, obviamente las listas, eh, los árboles y los grafos. ¿Está bien? Bien, en toda estructura, en todas las estructuras que veamos, que no van a ser solo esas, va a haber más, lo más importante que vamos a tener, las operaciones más importantes, ¿sí? Van a ser las que llamamos ABC, ¿ok? Entonces, esperen que esto está, ahí está. Van a ser las operaciones A, B, C, ¿sí? Obviamente vamos a tener otras operaciones, pero estas van a ser las principales y que vamos a aplicar a toda estructura, ¿sí? Las estructuras que van a guardar datos, ¿ok? Nosotros los ejemplos que lo vamos a ver van a ser siempre con enteros o con char o con cosas sencillas para no complicarnos la vida y ver cómo funciona la estructura. Pero la realidad es que raramente ustedes van a usar alguna estructura para guardar números. Es muy raro, puede haber algún caso. Pero ustedes lo que van a guardar van a ser datos de cosas, por ejemplo, no sé, objetos van a guardar o punteros a objetos, como podrían ser cuentas bancarias, no sé, legajo de los estudiantes de la facultad, de los docentes, ¿sí? Entonces, para eso es que vimos todo lo que vimos hasta la semana pasada, eh, programación orientada a objetos, polimorfismo, etcétera, etcétera, para decir, bueno, esas estructuras adentro van a tener esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a querer en una estructura? Y voy a necesitar guardar datos, ¿sí? Entonces, ahí aparece la A de alta, ¿ok? O sea, tengo una lista con los clientes de un banco, necesito agregar uno nuevo. Entonces, hago una alta, ¿ok? La B va a ser de baja, porque digo, bueno, necesito eliminar a un cliente que se dio de baja, ya no es más cliente, entonces necesito sacarlo de la estructura, ¿sí? Ahora, obviamente, tener datos en una estructura, si yo en ningún momento voy a hacer una consulta, no tiene ningún sentido. Entonces la C es de consulta, ¿ok? Entonces, esas van a ser las operaciones básicas en toda estructura, ¿sí? La consulta podría ser, por ejemplo, bueno, si es una cuenta bancaria, ¿qué saldo tiene esta cuenta? ¿Sí? Está en rojo, tiene saldo, va a ser una extracción, tiene saldo para hacer esa extracción, ¿ok? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien, entonces de nuevo, nosotros todos los ejemplos los vamos a ver con enteros o con char, ¿está bien? Pero tengan presente que nosotros, la realidad es que vamos a estar manejando cosas
mucho más complejas ahí, ¿sí? Bien, entonces, el tipo de estructura lineal las vamos a llamar listas y están formadas esto no lo confundan con un vector, ¿no? Podría ser un vector, pero la lista va a tener un primer elemento 1, ¿sí? Va a tener un segundo elemento 2, etc. Así hasta el elemento n, ¿ok? ¿Sí? Bien. Lo que llamamos lista propiamente dicho, el alta la podemos hacer en cualquier lugar donde se nos antoje. Digo, quiero dar un alta y la quiero dar, mira, acá en el casillero este del medio, ahí. ¿Sí? Bien, lo puedo hacer. También, obviamente, podría hacerla en el primer casillero o en el primer lugar o en el último, ¿sí? O cualquiera de los del medio. O sea, no tengo ninguna restricción para el alta. Para la baja lo mismo. Yo puedo agarrar y decir, mira, quiero dar de baja, no sé, al elemento que está por acá, y digo, bueno, le damos de baja a este elemento. ¿Ok? Bien. Y obviamente la consulta también. Yo puedo consultar cuáles son los datos del elemento 1, del 2, del 200, del elemento n. No importa. No tiene ninguna restricción. Eso es lo que llamamos lista. ¿Sí? Eso es lo que llamamos lista. Ahora, dentro de este paquete que son las listas, esto es lo que serían las listas propiamente dichas. ¿Sí? Dentro de este paquete tenemos pilas y colas, que también son listas, son casos particulares de listas, pero tanto la pila como la cola tienen restricciones, ya sea para el alta, para la baja y para la consulta. ¿Sí? Por ejemplo, la pila solamente puedo hacer un alta al final y la baja también al final y la consulta también al final. ¿Sí? Entonces, solo puedo acceder al último elemento o agregar algo al final. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto, bueno, ¿para qué utilizamos una pila? Y bueno, muchas veces para simular la recursividad, que después vamos a ver, ¿sí? Para, por ejemplo, cuando yo acá aprieto Control Z, deshacer, me deshace lo último que escribí, no me deshace lo primero que escribí. ¿Está bien? Entonces, eso utiliza una pila. La pila que va haciendo, dice, bueno, primero escribiste esto, después escribiste esto, después escribiste esto, después dibujaste esto, después escribiste esto. Entonces, cada una de las acciones que voy haciendo, como que las va poniendo encima de la pila, las va guardando en algún lugar. ¿Ok? Y esto es lo último que hiciste. Entonces, cuando vos apretás Control Z, elimina lo último que hiciste. Y si vuelvo a apretar, elimina lo penúltimo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo va eliminando del final para atrás, para adelante. Bueno, eso claramente lo que va utilizando es una pila. ¿Sí? Jorge, una cosa. Decime.
Las pilas también tienen o sea, como el poder de recuperar la información que eliminaste. Claro, la idea es un poco esa también. Como, por ejemplo, cuando ustedes están navegando, y dicen, a ver este link, y aprietan ahí y pasan a una página, y dicen, y a ver este otro link, y pasan a otra página, y cuando aprietan la flechita para atrás, vuelven a la anterior, no vuelven a la primera. Todo eso está guardado en una estructura de tipo pila, ¿sí? Este, Fíjense que yo cuando acá aprieto control Z, y vuelvo a apretar control Z. Después, esta flechita que vuelve para adelante, a su vez, estas cosas que volví para atrás, las vuelve a poner en otra pila, porque yo cuando vuelvo a apretar, vuelve con lo último que borré y después vuelve con lo primero que borré. ¿Está bien? Bien. Entonces, este, la pila la vamos a utilizar para eso, ¿sí? Para ese tipo de casos particular en que yo necesito estar mirando este, lo último que hice o el último dato, ¿sí? Bien. Este, Ustedes imagínense también, no sé, imagínense un ascensor que tiene una sola entrada y es largo pero angostito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que entra una persona y se va hasta el fondo, ¿ok? Está la persona color rojo entró y se fue hasta el fondo. Después entra una persona y queda ahí. Y después entra otra más y queda acá, así hasta que se llena el ascensor, ¿no? ¿Sí? El ascensor de la Facu, claro. Ahí te da un poquito de lugar para estar uno al lado del otro, pero hay algunos que son muy angostitos. Bueno, cuando el ascensor sube y abre las puertas, el que sale, en primer lugar, es el último que entró. ¿Está bien? Y después sale el penúltimo y así, y el último que va a salir va a ser el primero que entró. ¿Ok? Entonces, eso es una estructura de tipo pila. ¿Está bien? La pila de platos, claro. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver eh, cómo sería implementar esa estructura, ¿sí? Implementar esa estructura. Lo primero que vamos a hacer es una implementación de forma estática. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a usar un vector para implementarla. ¿Está bien? Vamos a utilizar un vector y decimos, bueno, mira, agarramos un vector, lo definimos con cierto tamaño, no sé, por ejemplo, de 100 posiciones y este, vamos guardando los datos ahí con esta restricción. Y el primer dato que llegue lo voy a poner acá. El siguiente dato lo voy a poner acá. El siguiente dato lo voy a poner acá. Cuando tenga que eliminar alguno, voy a eliminar este. O cuando tenga que consultar cuál es el dato siguiente a procesar. Bueno, tiene que ser siempre el último. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a arrancar con una implementación de tipo estática, ¿no? Entonces vamos a poner pila. Vamos a poner pila estática.
En general, bueno, ahora ya me arrepentí. En general no ponemos el nombre del tipo de implementación. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando va a utilizar la pila, en este caso, no le va a interesar cómo es la pila, si es estática, si es dinámica. La persona que lo va a usar dice, bueno, yo necesito una pila y la uso. Ahora, cómo está implementada, no me importa. ¿Sí? Entonces está bueno no ponerlo en los nombres. ¿Sí? Entonces, bueno, acá debería haber puesto pila así a secas. Pero bueno. Bien, entonces, vamos al punto H. El punto H, que lo vamos a llamar pila. Ahí vamos a crear una clase pila. ¿Sí? Disculpen, ya un montón me recomendaron cómo cambiar esto con el teclado, pero ya está, ya me acostumbré así. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a tener acá adentro como atributos? Que obviamente van a ser privados, ¿no? El largo del... El largo del vector, bien. El largo del vector, perfecto. Ahora, acá aparece una pregunta. El largo del vector, ojo, vamos a tener en realidad dos tamaños distintos. Uno va a ser este, que va a ser la capacidad máxima del vector o la cantidad máxima de datos que puedo guardar. Esa sería una constante, bien Franco, claro. Y otro dato va a ser a dónde está el último dato, ¿sí? A mí no me interesa mirar lo que hay acá, porque acá se supone que hay basura, no sé. Pero a mí lo que me interesa es ver dónde está el último dato. Entonces, uno sería, claro, el tamaño físico, bien Kevin, y otro sería el tope, el tamaño lógico, ¿sí? O el último dato, ¿no? Entonces, como dice Franco, el tamaño lo vamos a definir como una constante afuera. Capacidad, vamos a llamarlo. Y lo definimos en 100. ¿Está bien? Bien. Ahora, en atributos vamos a tener el tope o el último. ¿Sí? Ok. Lo vamos a inicializar en 0. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer una cosa. Sí. A ver, ¿lo inicializamos en el constructor o lo podemos inicializar ahí? Es lo mismo. ¿Puedo hacer una consulta, Andy? ¿Cómo? Sí, claro. Que sea estático o dinámico varía si se implementa con un vector o sea, la pregunta es, si yo trabajo haciendo una pila con un vector, digamos, y después trabajo la redimensión copiando y creando un nuevo vector, ¿eso es Sí. estático o es dinámico? Entiendo que sería dinámico. Buenísima la pregunta. Eso sería, si vos, sería como una mezcla entre dinámico y estático, porque en el momento que vos decís, ponele que vos decís, yo acá trabajo con un vector dinámico y hago new, bla, 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 y pido memoria para 100 enteros, por ejemplo, ¿no?
Pero cuando se me termina, digo, bueno, lo voy a redimensionar como vimos. Entonces, pido uno, no sé, con el doble del tamaño, por ejemplo, copio todo lo que tenía en el otro y ese lo elimino. ¿Sí? Entonces, es verdad que estás usando memoria dinámica, pero nosotros cuando, o sea, en cada tramo que crece, no sé, si primero lo definís de 100 y después lo estirás a 200, bueno, en ese momento está fijo en 200 y no se va estirando ni achicando, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a memoria, estructuras dinámicas, van a ser de otro tipo que vamos a ver después, en un ratito. Estaba en el video, ¿sí? Bien. Esto, Gracias. por ahora, sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Luciano, el problema del vector es que en caso de redimensionar puedes tardar un montón y la estructura es muy grande. Bueno, sí, lo que pasa es que se supone que vos no andás redimensionando a cada rato, pero sí es cierto, porque tenés que copiar todo lo otro, es molesto. Sí. Bien, pero volviendo a esto, nos falta un atributo esencial, porque digo, bueno, este es el tamaño de la pila. ¿Y qué es lo más importante que voy a tener en la pila? Los datos, ¿sí? Entonces me falta el vector de datos, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, como vimos para la estructura de tipo vector, vamos a usar un TIDEF, que vamos a decirle que al entero lo llamamos dato, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago acá para definir un vector en este caso va a ser de enteros, pero vamos a trabajar siempre con la palabra dato. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner dato, ¿está bien? Y no sé, acá si quieren lo podemos llamar datos, o pila, o como quieran llamarlo. Claro. Y entre corchete le mandamos bien. Franco le mandamos la constante que yo ahí metí la gamba, horror, ¿cómo debería ser? En mayúscula, ¿no? Las constantes van en mayúscula. ¿Sí? Bien, listo. Entonces ahí tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? El vector y un atributo que me va a decir el último dato está en tal lugar, ¿sí? Bien, entonces, en la parte pública vienen los métodos. Constructor no me hace falta. Entonces, vamos a ir directamente con las tres operaciones. Alta, baja y consulta. Cuando definimos un tipo de dato, siempre lo nombramos con la primera letra mayúscula, ¿no? Sí, podría ser, porque en realidad esto, yo acá estoy diciendo que es un entero, pero podría ser algo más complejo, ¿está bien? De hecho, podría ser una clase. Bien, el método apilar, el método desapilar y el método consultar, ¿sí? No los voy a llamar apilar porque
aunque en muchos lados figura como apilar, pero ahí, al decir apilar, estamos, en realidad no está mal llamarlo apilar. Podría ser apilar, sí, lo vamos a llamar apilar. Bueno, entonces, método voy a apilar. ¿Qué va a recibir el método apilar? Un dato, ¿sí? Un dato va a recibir que vamos a llamar D. Ok. ¿Y qué precondición va a tener? Esta, como es estática, la precondición va a ser que la pila no está llena. Pila no está llena. ¿Sí? Si fuera dinámica, esta precondición ni la ponemos. ¿Sí? Y postcondición, ¿qué es lo que hace? Agrega D en la cima de la pila. ¿Ok? E incrementa último. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la postcondición. ¿Cómo me modifica la estructura, el objeto pila? Me va a modificar este atributo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno. El método desapilar o sacar, ¿sí? El método sacar en general en una pila, como nosotros queremos procesar los datos, cuando yo saco algo, muchas veces lo quiero procesar. Entonces, hay dos versiones. El desapilar que te devuelve, además de sacarte el dato de arriba de la pila, lo devuelve, o el que no devuelve nada. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer el desapilar o quitar, o como quieran llamarlo, o baja, que no me devuelve nada. ¿Sí? ¿Qué precondición acá es importante? ¿Desapilar te gustaba más? Bueno, vamos a hacerte caso. Ponemos desapilar. Y así no hay ningún trauma. Bien, ¿qué precondiciones? Cecilia se ríe. ¿Qué precondiciones? Claro, porque después sale, ¿viste? Tenés un hijo con una mancha, por eso, por culpa mía. Bien, que no esté vacío, bien Joaquín, que no esté, pila no está vacía, bien, perfecto. Postcondición, quita el último dato de la pila y decrementa último. Ok, ahí ya están viendo dos cosas entre el método anterior y este. Fíjense, en el anterior estoy pidiendo que pila no esté llena y en este que no esté vacía. Y el usuario dice, che, ¿y cómo sé yo cuando está llena y cuando está vacía? Ah, bueno, le tenés que dar algún método que me diga si está llena y otro que me diga si está vacía. Esos métodos me van a devolver booleanos, ¿sí? Y la llena y otro. Y la vacía, ¿ok? Este devuelve verdadero y último llegó a ser igual que la capacidad. En realidad,
Sí, si último, esto devuelve llena. La precondición ninguna. Postcondición, último igual a capacidad, ¿no? En ese caso me va a devolver que está llena. ¿Ok? Y vacía, ¿cómo sería la cosa? Precondición ninguna y postcondición. ¿Cuándo está vacía la pila? Cuando último es igual a 0, ¿no? Ah, perfecto. Bien, y el único método que nos falta es ¿quién? El de consultar, ¿no? Entonces, ese sí me tiene que devolver un dato. Entonces digo, me devuelve un dato y de condición acá también importante, ¿qué cosa? Y la Que no esté vacía. que no esté vacía, bien. Postcondición devuelve el dato del último dato. ¿Ok? Pero no lo quita de la pila ni hace ninguna otra cosa. Bien. Genial. Ahí tenemos todos los métodos. Entonces decimos, bueno, mirá, ahora lo que vamos a hacer es implementar esto, ¿sí? Entonces, creamos el CPP. Acá lo vamos a llamar pila también. Bien, y le vamos a incluir el pila.h, obviamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que escribir? 5 métodos: apilar, desapilar, llena, vacía y consultar. Entonces, a ver, empecemos con el apilar. Entonces tenemos void pila, dos puntos, apilar, recibe un dato, ¿sí? ¿Qué tenemos que escribir ahí? ¿Cómo sería el código? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la estructura esta, que es un vector, a este vector que llamamos dato, y meterle ahí, ¿qué cosa? El dato que me mandaron por parámetro, ¿no? Entonces, voy a escribir datos. Ok. Datos en último sería. En el último, bien. Exactamente. En el último va a ser igual a D. ¿Y qué tengo que hacer? No me tengo que olvidar incrementar el último. Perfecto, Tomás. Bien, eso es todo el de apilar. ¿Ok? El de desapilar, que hace lo contrario, ¿no? ¿Cómo sería el de desapilar? Este no recibe nada. No devuelve nada este, ¿no?
Este no devuelve nada, entonces, ¿qué es lo único que hace? Es decrementa el último. Alguien dice, che, pará, esto es retrucho, porque el dato sigue estando. Sí, no me importa, pero ya no tengo más acceso a ese dato. ¿Sí? No me interesa más. ¿Ok? Claro. El dato se quedó ahí. Bien. ¿Qué es lo que hace el método consultar? ¿Qué es lo que hace el método consultar? ¿Qué devuelve? El que está último. Claro, entonces pongo return, ¿qué cosa? Datos, ojo, datos últimos voy a poner. Profe, ¿no es dato pila? El vector se llamaba datos, lo llamamos datos. Lo podíamos haber llamado pilas, qué sé yo. Pero el vector lo llamamos datos. Pero digo, datos, ¿qué voy a devolver? El que está en la posición último. Último, fíjense que es, a ver, último de arranque vale 0. Cuando yo cargue un dato, ese dato va a ir en la posición 0 y último va a quedar con 1. O sea que en 1 hay basura. Sería el Último último menos uno. Menos 1, bien. Último menos 1, bien. Ok. Andy, yo me refería como devuelve algo en vez de void, poner dato. Ah, gracias, Kevin, no te entendí, perdón. Sí, gracias. Igualmente no debería chequear que no esté vacía la pila. Bueno, buena pregunta. Ahí empezamos con lo que habíamos charlado la vez pasada, que decíamos, che, ¿qué hago? ¿Lo chequeo o no lo chequeo? ¿Sí? Entonces, a ver, está puesto en la precondición, pila no está vacía, sí, entonces no lo chequees, ¿ok? No es cierto que no es tan sencillo, porque uno dice, che, pero ¿y si igual esto falla? Bueno, ahí en realidad entraría a jugar algo que todavía no vimos y lo vamos a ver, pero muy, muy por encima, que son las excepciones, ¿sí? Cuando pasa algo inesperado, que yo digo, ah, no, yo no esperaba que accedieras a algún lugar donde no corresponde. Entonces, debería lanzar una excepción y manejarlo con excepciones, ¿sí? Que son objetos aparte y que apenas nosotros lo vamos a, a dar en media clase, así como para que tengan una idea de qué son las excepciones y todo, pero el objetivo es aprender a manejar estas estructuras y aprender a ver cómo están conformadas de adentro, ¿sí? Por eso es que alguien dice, che, pero la librería estándar STL ya tiene pilas, tiene listas, tiene todo. ¿Por qué no las usamos? Bueno, porque la idea es que nosotros queremos ver cómo está hecho de adentro, ¿sí? De hecho, cuando ustedes, los que vieron Python en Algoritmos 1, ya vieron listas y estuvieron usándolas, pero no vieron cómo están hechas en la parte de adentro. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Por eso yo les decía, nos vamos a meter en el barro, nos estamos metiendo en el barro, ya hace rato. ¿Sí? Bien. Bien, ok, el vacía llena, Franco,
los vamos a usar de afuera, los va a usar el usuario, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces, claro, ahora vas a ver cómo los vamos a usar. Entonces, bool, pila llena. ¿Cuándo devuelvo que está llena? Tiene que Cuando el último es la capacidad. Bien, y eso lo pregunto de esta forma. Y último es igual a capacidad, ¿ok? Fíjense que no estamos haciendo if último igual a capacidad, devolver true, si no, devolver, no, directamente. Último es igual a capacidad, esto va a ser una comparación. Si esta comparación me da ok, esto es true, entonces devuelve true, y si no, me devuelve falso. Bien, ¿y cómo sería el caso de vacía? Lo mismo, pero con 0, ¿no? Bien, a ver si funciona bien esto. Ya está listo para usar. Es más, ya mismo la publicamos en Mercado Libre, esta pila, y la vendemos. ¿Sí? Bien. Entonces, ríanse un poco, no sean malos. Yo estoy acá solo hablando. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un bicho de tipo pila, vamos a llamarlo P, no le pasó nada, y vamos a apilar algunos valores. Por ejemplo, vamos a apilar el 5, el 23 y el 8. ¿Sí? Yo acá, antes de apilar, debería preguntar si pila no está llena, entonces apilá. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien, y ahora lo que hacemos es, hacemos un ciclo mientras, ¿qué cosa? Pila no esté vacía, entonces niego vacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir, o sea, vamos a obtener el dato. Y para obtener el dato lo hacemos con consultar, ¿no? ¿Sí? Entonces acá directamente vamos a imprimir p.consultar y después, inmediatamente después, lo desapilamos. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces esto, si lo hicimos bien, debería tirar, si yo apilé 5, arriba 23 y arriba 8, debería tirar 8, 23 y 5, ¿no? Ok, bien, a ver, compilamos esto. Funciona, compila, vemos si funciona, y sí, efectivamente 8, 23 y 5, ¿ok? Y fíjense que acá yo estoy controlando que la pila no sea vacía, ¿ok? Acá cuando estoy apilando debería controlar que no sea llena, ¿está bien? Bien, ¿alguna duda? Genial. Ahora decimos,
che, bueno, esto muy lindo, pero es una porquería, porque, mira, esto tiene capacidad 100. ¿Qué pasa si quiero meter 110 elementos? Esto no me sirve. Bueno, entonces alguien diría, bueno, mira, podés redimensionarlo y cuando llegue a 100, de alguna forma se puede hacer automáticamente o mediante algún nuevo método podés redimensionar y pasás la capacidad a 200, sí, bueno, pero no me gusta igual. Entonces, ahora sí vamos a las estructuras dinámicas. ¿Está bien? Las estructuras dinámicas eh, se van a basar en la siguiente idea. La idea es esta. Vos vas a tener una mini estructura que vamos a llamar nodo. Esto lo vamos a llamar nodo, ¿sí? Y ese nodo va a estar conformado por el dato en sí, o sea, va a tener dos habitaciones, dos compartimentos. En uno va a tener el dato, ¿ok? ¿Sí? Ya sea que el dato sea un objeto o un puntero, lo que sea, en este caso un entero, por ejemplo, el dato va a ser 5. ¿Sí? Y después va a tener un punterito que se engancha con el siguiente nodo. Entonces, este lo vamos a llamar siguiente, porque lo que me dice es, mirá, yo lo único que sé es el dato que guardo acá y quién es el que sigue, nada más, ¿ok? Y el que sigue va a ser otro, por ejemplo el 8, ¿sí? Ok, y al 8 le va a pasar lo mismo. Yo conozco mi dato y tengo un puntero de dónde está el dato que sigue, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, y cuando esto se corta, y bueno, el último puntero, obviamente, ¿a dónde va a apuntar? A null, ¿sí? Entonces, este null lo representamos con este simbolito, ¿sí? ¿Ok? Y acá, no sé, tenemos otro dato más, ¿está bien? Pero obviamente, para esto, yo sí o sí necesito guardar este de acá, porque si pierdo este, ya está, se me desengancha, o sea, no tengo forma de recuperarlo, ya sea este o los que sigan, ¿está bien? Porque si pierdo esto, imagínenlo que es como una cadena es como un tren, ¿sí? Los vagones del tren, ¿vieron? Que se enganchan, se pueden desenganchar y se pueden enganchar. Esto es lo mismo, ¿sí? Este vagón está enganchado con el que sigue y este con el que sigue, así. ¿Ok? Bien, y esto, cada uno de estos bichitos, los nodos, los vamos a crear en forma dinámica, ¿sí? En el heap, ¿ok? Esto va a ser dinámico. Entonces, ¿qué gano con esto? Que cuando me llega un dato, creo uno de estos y engancho. Y después me llega otro, creo otro y engancho, ¿sí? Y cuando voy quito, libero la memoria y desengancho, ¿está bien? Entonces, estoy usando exactamente la cantidad de nodos que necesito. Si tengo 8 datos, estoy usando 8 nodos. Y si tengo 32.000 datos, estoy usando 32.000 nodos. ¿Ok?
Alguien puede decir, pero bueno, pero pará, estás usando memoria además porque antes en el vector no necesitabas punteros y acá esto te ocupa espacio. Por cada uno estás ocupando, ¿cuánto eran? 12 bytes, ¿no? 8 eran, ¿no? 8 bytes que te está ocupando este puntero. Sí, es cierto. Eso es verdad, ¿sí? Pero esto es mucho más flexible que lo otro era más rígido, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo es la idea conceptual? Entonces, obvio que yo tengo que tener un puntero a este si no soné, ¿sí? Bien, entonces, si lo llevamos a la implementación, digo, a ver, lo podemos hacer acá mismo, ¿no? Sí, es más, lo vamos a hacer acá mismo. Entonces vamos a hacer un new, un nuevo archivo, .h, y vamos a llamarlo pila 2, ¿sí? ¿Ok? Horrible ese nombre, pero bueno, para distinguir de esta otra pila, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pregunto, ¿qué operaciones, qué va a tener este pila 2? Y prácticamente lo mismo que la otra. O sea, ¿va a tener apilar un dato? Sí, claro. ¿Va a tener un desapilar? Obvio. ¿Va a tener un consultar? Sí, también. ¿Va a tener un vacía? También. Pero este método llena, como vamos a estar pidiendo memoria dinámica al heap, ya acá vamos a asumir que la memoria de nuestra máquina se va a bancar los datos que le carguemos, ¿sí? Porque si no, ahí ya nos tendríamos que meter con excepciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener todo lo mismo que esto, pero el método de pila llena no lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces, de movida voy a copiar esto así como viene. Pero ahora, el typedef dato, sí, lo necesito. Ahora, la constante, esta capacidad, como va a ser dinámico, ya no la necesito más. Y este vector ya no lo necesito más tampoco. Y este último, el índice último, tampoco lo voy a necesitar más. Entonces, ¿qué es lo único que necesito acá? Miren el dibujito este. Para yo poder engancharme de esto, ¿qué es lo único que necesito? El puntero. Este puntero, este rojito que pinté acá, claro, este puntero, ese. Ah, genial. Pero alguien dice, pero pará un cacho. ¿Qué es este nodo? Y este nodo, un puntero a nodo necesito, ¿no? Y nodo, en realidad, debería ser una clase que todavía no definí. Entonces, parate. Vamos a empezar por esto, por definiendo quién es la clase nodo. ¿Está bien? Entonces, necesitamos definir una clase nodo. ¿Sí? Entonces, vamos a armar otro punto H, ¿sí? Que va a ser nodo.
¿Ok? Acá, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que no quedó claro? Bien, entonces acá vamos a poner class nodo y si ustedes se fijan bien en el dibujito, el nodo, ¿qué tiene adentro? Un dato. Entonces, este typedef dato en realidad no lo vamos a meter acá, sino que lo vamos a meter en la clase nodo, porque el que necesita guardar el dato es el nodo, ¿sí? Bien, entonces, pregunto, mirando este dibujo, claro, ¿qué atributos tiene un nodo? Ahí Nicolás contestó, 2 atributos, un dato y el puntero al siguiente. Ok, entonces, como atributos que van a ser privados, necesito un dato y un puntero al siguiente, pero ojo, este puntero al siguiente, ¿a qué tipo de objeto apunta? A un objeto nodo. Entonces, acá voy a poner nodo asterisco siguiente. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Y ahora vienen los métodos. ¿Qué métodos voy a tener? Bueno, de movida yo le pondría un constructor. Alguien dice, ¿por qué un constructor? Y porque cuando vos vas a armar un nodo, es porque te llegó un dato nuevo. Entonces ahí vas a construir un nodo, recién no lo vas a construir vacío. Porque ¿para qué vas a tener un nodo vacío? Lo vas a construir cuando te llegue un dato que necesitas meter en la pila. Entonces, bueno, entonces en ese momento armate un constructor al que el constructor obviamente se tiene que llamar igual que la clase, nodo, y lo único que le voy a pasar va a ser un dato. ¿Ok? Este constructor, como precondición, bueno, que este dato sea válido, no tiene mucho sentido. Y como postcondición es crea un nodo con dato igual a D y siguiente igual a null. ¿Está bien? Sí, eso es lo que hace. ¿Ah? Bien, entonces ya tenemos un constructor. ¿Y sería el puntero null o null la constante? Este puntero lo quiero hacer apuntar a nulo. ¿Sí? Entonces le pueden poner null PTR o le pueden poner igual a 0 o como quiera. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Ok. Bien, ¿qué otros métodos necesitamos? Bueno, siempre que tengamos atributos, acuérdense que voy a necesitar algún método para cambiar el atributo y algún método para obtener el atributo. Claro, los setter y getter. Bien, en inglés. Obtener y cambiar o modificar o asignar, ¿está bien? Y un destructor, bueno, a ver, el destructor, yo acá, buena pregunta, buen comentario. ¿Estoy usando en algún lugar, estoy haciendo un new
aparentemente no, ¿sí? Esperemos un cachito para el destructor. Si hago un new, ahí tengo que usar un destructor, si no, no me hace falta. Bien, entonces, un asignar dato, aunque alguien dice, che, pero el dato ya lo asignaste de arranque. Bueno, podríamos tener un cambiar dato, por ejemplo, ¿sí? Que le pase un dato, me lo cambie, y un cambiar siguiente. Ese sí es muy importante. Que le pase qué cosa, un nodo asterisco, y me lo cambie. ¿Sí? A llamarlo ese. ¿Ok? ¿Y qué más? Y un obtener, estos que devuelven nada, no devuelven nada. ¿Y qué más? Y un obtener dato, seguro, porque lo voy a necesitar cuando vaya a consultar qué es lo que hay. Ok, ¿necesita algún parámetro? No. Y un obtener siguiente, que lo voy a necesitar también. ¿Sí? Estos que devuelven, este devuelve un dato, y este que devuelve, y un puntero a nodo. Ahí vamos, ¿sí? Bueno, fíjense que ya no estoy escribiendo pre y post condición, ¿sí? Se los dejo, eso no quiere decir que ustedes no la escriban, pero se los dejo a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, acá precondición, bueno, que el dato sea válido, ¿no? O nada, ¿sí? Postcondición, bueno, me cambia el dato por este otro, ¿sí? Y esto lo mismo, me cambia el puntero por este, ¿sí? Y este devuelve el dato que tiene el nodo y este devuelve el puntero al siguiente nodo. Ok. Bien, entonces necesitamos escribir estos métodos. Entonces vamos a el archivo CPP. Lo vamos a llamar nodo también. Y le vamos a incluir nodo.h, ¿no? Bien. Entonces, constructor. Recibe un dato. ¿Qué tengo que escribir acá? En el constructor. Que el atributo este se va a cargar con lo que le pasen acá, ¿no? Bien, dato igual a D, perfecto. ¿Qué más me falta? Siguiente, igual a cuánto? A 0, perfecto, listo. Fíjense, ¿hice algún new? No, no hice ningún new. ¿Necesito un destructor? Por ahora no. Ok. Ahora tenemos el de cambiar dato. Entonces, vamos a cambiar dato. Voy, nodo, cambiar dato. Recibe un dato. Ok. Este simplemente hace dato igual a D. El cambiar siguiente recibe un puntero a nodo
y lo único que hace es siguiente igual a S. ¿Ok? Bien. ¿Y cuáles me faltan? Los de... Fíjense que esta es una clase muy básica, muy sencilla, ¿no? Y me faltan los de obtener. Entonces, vamos a obtener... obtener dato, no recibe nada, y ¿cómo es el código acá? Mientras voy escribiendo el otro. Reto un dato, claro, bien. Y por último, obtener siguiente, ¿cuál va a ser el código? Devuelve el siguiente. ¿Sí? Y acá devuelve dato. Bien, ya tenemos, perfecto, Nicolás. Ya tenemos todo listo. ¿Para qué? Para que la clase pila 2, la terminemos de armar. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué atributo voy a necesitar acá? ¿Qué dijimos? Dijo Kevin antes. Este. Ah, ¿y qué es este? Un puntero a nodo. Ok, entonces el único atributo que necesito es ese. ¿Cómo lo vamos a llamar? Este puntero. Último. Último, claro, último, tope, cima, como quieran llamarlo, pero este siempre me va a estar apuntando al último dato que me llegó en la pila, ¿está bien? Entonces, ¿se entiende? Entonces le ponemos último, ¿ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? Uno dice, pero pará, cuando la pila está vacía, esto está apuntando a null. Y cuando me llega un dato, pasa a apuntar al único nodo que hay en la pila. Pero cuando me llega otro dato, este pasa a estar en segundo lugar y ese dato se pone ahí. ¿Ok? O sea, el dibujito va a ser así. Ese puntero primero está apuntando a null. Cuando me llega un dato, creo el nodo con el dato, supongamos que me llega el valor 8. Creo el nodo con el valor 8, puntero a null, y este me apunta ahí. Ahora, supongamos que me llega el valor 5. ¿Dónde lo voy a poner? No lo voy a poner atrás del 8. Lo quiero poner adelante del 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nodo, vamos a hacerlo azul, con el dato 5. Como el constructor me lo crea directamente con este apuntando a null. ¿Y ahora qué quiero? Digo, que este me apunte acá, pero ojo, ¿qué pasa si yo corto acá y paso a apuntar acá? Este lo perdí. Entonces, ojo con el orden en que hacen las cosas. No, más fácil que un auxiliar. Primero, engancho este con este. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer primero. Y en segundo lugar, vamos a ponerlo en color naranja. Ahí recién ahí corto esto y hago apuntar esto acá.
¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que me queda este apuntando al 5, que es el último, y este apuntando al 8, que era el anterior. ¿Está bien? Y cada vez que me van llegando un nuevo dato, voy haciendo lo mismo. Creo un nodo, lo hago apuntar al, al último de todos, ¿sí? Es como, ¿vieron cuando esas colas que están medias desarmadas en, no sé, en alguna farmacia o en algunos lados que uno llega y es todo un caos ahí y alguien dice, ¿quién es el último? Y yo, ¿viste? Ah, bueno, estoy detrás tuyo. Bueno, esto es lo mismo. Yo necesito saber quién es el último y el al que va a estar apuntando este, siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, apunta ahí. Y este ahora pasa a apuntar al último. ¿Ok? Se van enganchando, se van enlazando con estos punteritos como si fueran sogas que se van enganchando, ¿sí? Claro, el último va a apuntar al que era el último antes, o sea, el penúltimo, y este va a apuntar al nuevo, que va a ser el último, y así. ¿Está bien? Entonces, eh, acá le podemos poner esto así, para que último me apunte a 0, a null, de arranque, ¿no? Entonces, apilar. Ya como precondición pila no está llena, se la sacamos. Y poscondición agrega en la cima de la pila e incrementa el último. Lo sacamos. Agrega la cima de la pila. Listo. Y desapilar. Que la pila no esté vacía, eso sí lo tenemos que respetar. Post. Quita el último dato de la pila y decrementa el último. Esto se lo sacamos. ¿Sí? Bien, pila llena, dijimos que se lo sacábamos completamente. Pila vacía es lo mismo. Fíjense que apenas estoy cambiando qué cosa. La interfaz no la estoy tocando. Apilar queda igual. Desapilar. Apenas estoy cambiando pre y postcondición un poco, nada más. ¿Sí? Y el consultar no lo toco. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a la implementación de estos métodos, ¿no? Entonces vamos a escribir el archivo CPP, que lo vamos a llamar pila 2. No, ahí no, acá. Pila 2. Que obviamente vamos a incluir pila 2.h y me voy a copiar el esqueleto de esto, pero obvio que le vamos a cambiar el código. Obvio que acá le vamos a cambiar el código. ¿Sí?
que lo sacábamos. Andy, me tuve que ir unos minutos. Pila 2 sería pila dinámica. Claro, sí, Tomás. Exacto. Pila dinámica. Bien. Entonces, el pila vacía va a ser igual. Si último es igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace el apilar? Miren de nuevo el dibujito. Tiene que hacer varios laburos el apilar, cosa que el otro era más sencillo. Primer trabajo que tiene que hacer, crear el nodo con el dato. Primero, crear el nodo con el dato. Ok. Segundo, una vez creado, hacerlo apuntar acá. Tercero, apuntar esto acá. ¿Sí? Bien, entonces, acá, ¿cómo creamos el nodo con el dato? Hay que llamar al constructor de nodo. Claro, pero necesitamos hacerlo en forma dinámica, con un new. Bien, entonces necesitamos hacer new nodo y pasarle el dato este. Ahí estoy creando un nodo dinámico, llamando al constructor y pasándole el dato. Obviamente, este new además me devuelve, ¿qué cosa? Un puntero. Ese puntero me lo tengo que guardar. ¿Sí? Vamos a llamarlo nuevo, en lugar de auxiliar. Vamos a llamar nuevo, porque es mi nuevo nodo. ¿Ok? Ahí hice la primera tarea, esta. Ahora necesito conectar este con el anterior. Pero ¿quién tiene la dirección del anterior? Último. Último, exactamente. Bien. Entonces tengo que decir que nuevo hace apuntar al mismo lugar que último. ¿Ok? ¿Están siguiendo? Ahí hice el segundo paso, que es este verde, que figura como primer paso. Y por último, el último paso, este amarillo, ¿qué debería ser? Acá, ojo, acá me mandé una macana. Nuevo está apuntando acá. Miren. Nuevo está apuntando a este nodo. Y cuando yo puse nuevo igual a último, lo perdí e hice esto. Pero quiero meterme acá y cambiar este punterito. Entonces, esa instrucción no es así, como debería hacerla. Nuevo. Como es un puntero, flecha. Cambiar siguiente, ahora sí, porque no quiero perder esta dirección. Lo que quiero cambiar es esto de acá. Este puntero, que es el siguiente, solo esta parte. Entonces, ¿cómo accedo a esta parte si es privada? Mediante el método cambiar siguiente. Y acá le pongo, ok, estaba con un null. Lo puedo cambiar por la dirección que tiene último. ¿Sí? Bien, entonces ahí, claro. Y ahora sí, me falta enganchar este con este. Eso, ¿cómo se lo digo? Último igual a nuevo. Bien.
¿Ok? Bien, hasta ahí estamos. Bien, ¿cómo labura el desapilar? El desapilar trabaja al revés. Esperen que vamos a hacer un dibujito nuevo. Yo tengo esto así. Tengo este que me está apuntando, por ejemplo, al nodo que tiene el valor 5, ¿no? ¿Qué debería hacer el desapilar? Agarrar este 5 y volarlo. O sea que este, en lugar de estar apuntando acá, ¿a quién va a pasar a apuntar en lugar de a este? A este de acá, tiene que saltearlo, ¿sí? Entonces tiene que apuntar al mismo lugar que este de acá, ¿ok? ¿Sí? Pero ojo, si yo hago esto como primera operación, este lo perdí, porque perdí esto, ¿no? Entonces, lo primero que hago, claro, exacto, Nicolás, pierdo la memoria de este nodo, de este de acá. Entonces, lo primero que hago es, agarro esa dirección con un puntero que vamos a llamar borrar, y esa dirección, ¿quién la está guardando? Este que es último. Y ahora que le digo que último va a ser igual a quién. ¿Cómo le digo que va a ser igual a a la dirección que tiene este acá? Borrar, como es un puntero le pongo flecha. Consultar, obtener siguiente, ¿sí? ¿Por qué no me estás poniendo automáticamente obtener siguiente? Debería. Ok. Bueno, ahí está. ¿Sí? Ah, genial. ¿Y ahora qué me falta hacer? Liberar la memoria. Entonces, ¿qué hago? Delete, borrar. Bien. Fíjense cómo el código acá adentro, me cambia nada que ver con el otro, el de la pila estática, pero la interfaz es la misma. Esto es transparente para el usuario. Pero el usuario acá va a escribir exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por último, el consultar, sí, desapilar, yo tengo que decir, este lo tengo que sacar, lo tengo que borrar del mapa. Entonces, último, en lugar de estar apuntando acá, va a pasar a apuntar acá. Entonces, primero me lo guardo en un puntero auxiliar que lo llamamos borrar. ¿Sí? Ahí me estoy guardando la dirección de este. Y una vez que lo tengo, hago este salto, que lo hago con esta instrucción. Último, ahora pasa a ser lo mismo que el siguiente del borrar, porque borrar me quedó apuntando ahí. Borrar me quedó apuntando acá. Entonces digo, obtener el siguiente, que es este. ¿Sí? Entonces, ahí pego el salto. Y por último, libero la memoria. ¿Está bien? Si no tuviera que liberar la memoria, directamente con esta instrucción me alcanzaba.
y ya. ¿Ok? Bien. Consultar. ¿Qué tengo que hacer en consultar? ¿Devolver qué cosa? El dato al que está apuntando, ¿quién? Último. ¿Y cómo le digo eso? Último, ¿qué? Acuérdense que último es un puntero, ¿no? Es también un puntero a nodo. Entonces, último, ¿qué? Consultar dato. Bien. Obtener datos. Perfecto. Terminé, alguien dice, che, pará, acá podemos tener algún problema. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Que acá sí que me falta. Un destructor, bien, porque acá sí estoy usando new y cuando escribo un new, digo, bueno, ahí mismo en esa clase tenés que escribir un destructor. Entonces, vamos a poner acá un destructor que obviamente se va a llamar pila. Y este destructor, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a empezar a recorrer la pila y mientras no esté vacía, ¿qué va a hacer? Va a ir desapilando. Y ya el mismo desapilar se encarga de liberar la memoria, ¿lo ven? Entonces acá vamos a poner pila, destructor. Ok, entonces, ¿cómo sería ese código? Con un while, bien, mientras. ¿Qué cosa? No vacía, ¿qué hago? Y llama a desapilar y chao. Desapilar. Punto y coma. Listo. Eso es lo que hace el constructor. Perdón, el destructor. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa si acá en lugar de pila H pongo pila 2.h? Y me tira un error. ¿Cuál es el error que me tira? Que me falta. Ah, pequeño detalle. No incluir la clase nodo. Claro. Falta incluir nodo, obviamente. Yo digo, che, todo esto lo podés hacer si estás usando la clase nodo. Ok. ¿Quién no le gustó? Ah, acá me faltan los paréntesis. Ah, Dios, ahí está. Múltiple definición, claro, porque vamos a hacer esto. Vamos a cambiarle, esta clase la vamos a llamar pila 2, así no joroba. Entonces, vamos a cambiar, porque si no me dice, che, ya está definido en otro lado. Ah, ok. Vamos a llamar pila 2. Entonces, acá a todas les vamos a poner un pila 2. Ok.
Y obvio tengo que cambiar también el destructor acá. Se tiene que llamar igual que la clase. Y entonces, en el main, en lugar de pila común y corriente, pongo pila 2. ¿Ok? Bueno, ahora no te hagas la quisquillosa y compilar. ¿Sí? Claro. Ahí faltaba. Bueno, ahora compiló y fíjense que con el mismo código main de antes, exactamente el mismo, sin cambiarle nada, y eso es lo bueno que tiene cuando uno no toca la interfaz, toca lo de adentro, la implementación, pero la parte de afuera es la misma, la cáscara es exactamente la misma. Entonces, con eso mismo, deberíamos ejecutar esto y debería andar bien, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, ok, esto anda bien, ¿sí? Lo deberíamos chequear con Valgrind para que no, comprobar que efectivamente no pierde memoria, etc. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Esto, ojo, no es así nomás, lo tienen que mirar tranquilos, despacio, después, no sé, van mirando el video, van mirando el código, lo van siguiendo, ¿está bien? Y esto fíjense que va creciendo a medida que le voy metiendo datos y a medida que le voy sacando datos, se va achicando. ¿Sí? Esto es bien dinámico. Bien. ¿Alguna duda? ¿Están vivos ahí? ¿Están...? Profe, ¿puede mostrar pila 2.cpp? Sí. Sí, después les subo estos archivos. El 2cpp, ahí estamos. Kevin, ¿querías ver algún método en particular? Te estaba siguiendo y me faltó algún dato, por eso no lo llegué a terminar. Ah, lo cambié por pila 2 porque como metí todo junto, si no, obviamente, esto no tiene sentido ponerle pila 2, ¿no? Pero como estaba la otra, que era pila común, entonces para distinguir de la otra, Sí, le sí. pusimos pila 2. Claro. Porque si no decía, hay dos clases que se llaman pila. Bien. Después fíjate, Cecilia, qué error te tira. ¿Ok? Porque yo al final cambié todo esto por pila 2 y bueno, hice varias cosas que no están buenas. Es cambiar una línea de código y compilar, ¿no? Siempre hay que revisar todo bien, qué sé yo, pero bueno, Tengo una consulta. decime. ¿Se podría pensar a la pila y a la cola entonces como un caso particular de una lista? Y no sé, implementar solamente la lista y después, no sé, ir modificándole algunos métodos en función si es una pila o si es una cola. Exacto, buena observación. Como la pila, y tanto la pila como la cola es un caso particular de una lista, yo podría implementar solo la lista y si quiero usar una pila, y, por ejemplo, a la lista ponerle un método, agregar al principio o agregar al final, ¿está bien? Y eliminar del principio y eliminar del final. Y yo con eso puedo manejar tanto una pila como una cola
con la misma implementación de la lista. Eso es válido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una lista, si bien una pila, tanto una pila como una cola es un caso particular de una lista, fíjense que la pila tiene apenitas unos poquitos métodos, ¿sí? Apilar, desapilar, consultar y no tiene mucho más, ¿sí? En cambio, una lista es más compleja, van a necesitar más métodos, porque van a necesitar, no sé, alguno insertar en cierta posición, en el medio, insertar al final, ¿sí? Entonces, pero por ese comentario que decís vos, Nazareno, es que yo dudé en ponerle acá apilar o desapilar. ¿Por qué? Porque si estuviéramos usando para una pila los métodos de lista, no tendríamos apilar o desapilar. ¿Se entiende? Tendríamos agregar al principio, o agregar al final, o dar de baja al final, etcétera. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, de nada. Bien. A ver. Esperen que dejo de grabar pero no se vayan ustedes.